Ya chicos, comencemos nomás, vamos con compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Ay, me equivoqué, no era nada este otro. Ya lo vamos a hacer como todas las clases, comenzando con el medidor emocional. La idea es que en el chat puedan ahí escribir cuál es la emoción que los representa, cuál es el color y la emoción. Ya. Recordemos que reconocer nuestras emociones es una tarea importante y que todas las clases damos un tiempo para ir reconociendo cómo nos sentimos, cómo estamos en este momento de la mañana, si tenemos un nivel de energía alto y estamos con un nivel de agrado alto, estamos en el color amarillo, ahí tenemos que reconocer la emoción que esté presente, o si tenemos un nivel de energía bajo y nuestro agrado es alto, estamos en el color verde y reconociendo ahí nuestras emociones, cómodo, complacido. Si tenemos un nivel de energía bajo y nuestro nivel de desagrado es alto, y ahí vamos viendo el color azul, ¿cierto? Y las emociones que están ahí, sin ganas, deprimido. Y tenemos también el color rojo, donde nuestro nivel de energía es alto, pero nuestro nivel también de desagrado es alto. Y ahí estamos nerviosos, enojados, enfurecidos, inquietos. Entonces la idea es que ustedes puedan ir viendo cómo se sienten hoy. Es importante recordar que todas las emociones son válidas. Es válido sentirse triste, es válido sentirse irritado. Todo es importante. Simplemente hay que saber cómo manejarlo. Así que vamos escribiendo en el chat. Voy a volver a poner la diapositiva. Aquí. ¿Cómo vamos en el chat? ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Y como siempre, les traigo, vamos a achicar, ¿sí? Un desafío cognitivo. Estos son más fáciles sí que los del tío Pedro. Lo que tenemos que hacer es contar cuántos elementos hay en las fotos, cuántas veces se repite. Por ejemplo, el cigarro, ¿cuántas veces se repite? Una. Ah, no. ¿En total? Sí, en total. ¿O en cada columna? En total, de todas las columnas. 3. 3, muy bien. La paleta, igual bien. 4. Bien, Benjamín. 4. La media luna, 5. bien. El biberón, 'cuántas veces el biberón? 3. Bien. Eso no sé si es una pipa o un saxofón. ¿Cuántas veces se repite? El saxofón, yo creo. 2 veces, profe. 2 veces, bien. ¿Y qué nos queda? La vela, ¿cuántas veces tenemos la vela? Una. Una, perfecto. Ahí pasé. Y acá tenemos que ver la imagen. Lo tengo con mucho zoom.
Ahí sí. Lo que tienen que hacer es de reconocer qué objetos están dentro de la imagen y para qué se utilizan. Hay una lámpara ¿Para qué se utiliza la y lámpara? sirve para iluminar espacios oscuros. Bien. Hay un collar igual, ¿Para qué sirve ese collar? de adorno. Tanto. Hay una peineta igual, profe, para peinarse. Bien. ¿Y qué más? Un reloj para ver la hora. ¿Ya? ¿Y qué nos falta? Un vaso Para. para tomar. Bien. Perfecto. Vamos ahora ya a nuestra clase. Como hemos estado viendo en las últimas clases, nuestro objetivo es ir retroalimentando las tareas que ustedes estaban haciendo a distancia sobre la filosofía para poder así aclarar dudas o consultas que ustedes podían tener. Y tenían como tarea hacer este trabajo de la página, no estoy segura si era la 23 del libro, donde tenían que elaborar preguntas filosóficas respecto a estos ítems. Vamos a ir entonces respondiendo estas preguntas. Primero, ¿qué aporta la lectura a la formación de las personas? ¿Qué piensan ustedes? Para que uno se informe y tenga más claro este sobre un tema. Yo creo que es eso. Ya, bien. ¿Alguien más? ¿Quiere dar su opinión, su aporte? Aprender nuevas palabras. Ya. O sea, nos aporta información, nos aporta vocabulario. Bien. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Por qué las personas se recomiendan la lectura de algún libro, de un libro? Oye, ¿sabes qué? Este libro es súper bueno, tienes que leerlo. ¿Por qué lo hacen? Porque el libro les gustó y lo encuentran súper bueno. Por ejemplo, eso pienso cuando yo recomiendo un libro. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Quiere dar su opinión? Además de la Katy, ¿alguien ha recomendado un libro? Era la Katy, ¿verdad? ¿No? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Son los libros cosas útiles y buenas o no? ¿Son los libros cosas útiles y buenas? ¿Sí o no? Depende ¿De qué depende? de lo que tengan, de lo que tenga el libro. Ya. Bien. ¿Alguien más? ¿Tiene la misma opinión o una opinión diferente? ¿No? ¿Por qué debería leer precisamente este libro? ¿Por qué deberíamos leer este libro, el libro de filosofía, que nos entrega el Ministerio de Educación? Porque el libro de filosofía es una ayuda para la clase de la materia que estamos pasando. Bien. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna opinión? ¿O está de acuerdo con lo que dice Rubén? Están medios tímidos hoy día, chicos. Antes se peleaban por responder. Vamos ahora a la siguiente parte de la actividad de este libro, que es hacer estas preguntas, al menos una pregunta sobre las siguientes situaciones. Recordemos que estamos viendo preguntas filosóficas, ¿ya? Observo una pareja a la que conozco, se quiere.
¿Qué preguntas filosóficas podemos hacer a partir de esta situación? Estoy observando ahí una pareja que conozco y que se quiere. Se supone que aquí todos tienen que tener una pregunta hecha porque hicieron la tarea. ¿Quién puede compartir su pregunta? Oye, profe, yo esa tarea la hice, pero mi cuaderno está en el campo. Yo lo Ah, estoy en Mayucali. ya. Se salvó. Así que se la envío en cuanto llegue al campo. Ujú, Le saco foto y se la envío, ya, gracias. por favor. ¿Y el resto de los compañeros? Benjamín, A ver, ¿cómo era la pregunta? tiene que escribir al menos una pregunta filosófica ante la siguiente situación. Observo una pareja que conozco y se quiere. ¿Qué pregunta filosófica podemos sacar a partir de esta situación? ¿Cómo se conocieron? Pero esa es pregunta filosófica, No sé, pues yo lo puse, ¿no? Si era una pregunta. porque cómo se conocieron tiene una respuesta, ¿o no? Que es más clara. ¿Las preguntas filosóficas tienen esa respuesta tan clara? Ah, no, tienes razón. No, ¿Cómo sería una pregunta filosófica? A ver. Oiga, profe, yo me acuerdo de la pregunta esa que hice. Era así como que, ¿será verdad lo que ellos sienten o lo que representan? Algo así era. Ya, eso sería ya una pregunta más filosófica. Bien. Pero transformemos la que hizo Benjamín, que preguntó cómo se conocieron. Que eso puede ser, bueno, se conocieron en la plaza, no sé, se conocieron en la escuela. Tiene una pregunta, una respuesta que es concreta, entonces no viene a ser pregunta filosófica. Pero ¿cómo se...? y por ejemplo, si nosotros preguntamos si en verdad se quieren, porque uno ve algo de afecto y dice, ah, ya, si quieren, pero quizás ellos se muestran afecto solamente para que las demás personas lo vean así, pero en realidad no es tan así. Sí, ya por ahí nos vamos a un cuestionamiento más profundo. Bien. Podríamos preguntarnos, para arreglar la pregunta de Benjamín, eh, ¿era necesario conocerse? ¿Tenían que conocerse? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiesen conocido? ¿Es parte del destino esto de...? Recuerden que las preguntas filosóficas tienen estas crisis existenciales donde hablamos de la muerte, del destino, de estos temas que son más controversiales. Entonces, ¿tenían que conocerse? ¿Habrá sido destino? ¿Habrá sido elección? Y como bien dice la Katy, podemos cuestionar qué es querer, qué es amar, es importante, cómo se demuestra el amor. Que yo sea cariñoso, estoy demostrando amor. ¿Por qué tenemos estas convenciones sociales de el afecto tiene que ser con cariño? ¿Cómo yo sé realmente si quiero a alguien o si alguien me quiere? Entonces, ya ahí vamos elevando el nivel de preguntas o de cuestionamientos, de algo concreto a una respuesta de sí, no, casa, plaza, a una reflexión un poco más profunda donde vamos a hacernos preguntas que quizás no vamos a tener inmediatamente la respuesta. Vámonos a la siguiente situación. Leo la noticia de que miles de personas abandonan sus hogares y piden refugio en otro país. ¿Alguien que pueda compartir una pregunta a partir de esta situación? Leeré las noticias que un grupo de personas piden refugio en otro país. ¿Por qué piden refugio en otro país? ¿Por qué no se quedan en el suyo? Le voy a poner ahí a la refugiados políticos o refugiados por la guerra. Ya tenemos la respuesta. ¿Cómo podríamos transformarla?
algo más filosófico, donde no nos cueste tener esta respuesta y nos permita reflexionar y cuestionarnos y estar harto rato dándole vueltas, así como... Más adelante vamos a seguir trabajando un poco más esto de las preguntas formales y las preguntas filosóficas para que queden más claras. ¿A alguien se le ocurre? ¿O tiene algo? ¿Nicolás? ¿Monse? ¿Están ahí? Sí, profe, pero no Sí, sé profe. nada. Estoy pensando. ¿Están pensando? Ya, por ejemplo, ¿qué se entiende por hogar? ¿Qué es un hogar? Cuestionémonos, pues, ¿qué es un hogar? ¿Qué entienden ustedes por Una hogar? casa con ¿Qué casa? puerta y ventana. Y amor. Y amor. El hogar es donde alguien vive, yo creo. O sea, ahí podemos cuestionarnos como la concepción de hogar que podemos tener. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué el mundo tiene que tener estos problemas, independiente de que no sabemos específicamente cuál es, este problema de que las personas, que nos unas, sino miles, tengan que salir de su zona de confort para pedir refugio? Porque dejó de ser su zona de confort. Entonces ahí podemos irnos cuestionando un poco más. ¿Por qué los otros países tienen que dar refugio? ¿O por qué tenemos que limitarnos por países? ¿Por qué debemos tener límites de países, de comunas? ¿Por qué no todos podemos vivir juntos, en armonía, todos en un mismo territorio, todos compartimos todo? ¿Dónde está la esencia? ¿Ya? Ahí son como algunas preguntas que podrían surgir. Vámonos a la letra C. Ah, no. Así es la misma, ya. Sí, leo la noticia de que los países a los que acudan los refugiados, esta tiene relación con la anterior, que huyen de la guerra, no los quieren acoger. Entonces ya tenemos la respuesta de que huyen por la guerra. Estos países no los quieren acoger. ¿Qué preguntas filosóficas podrían surgir aquí? ¿Está bien o está mal que no los acojan? Ya, ahí tenemos una buena pregunta. Cuestionarnos qué está bien, qué está mal, qué es verdad, qué es mentira. La guerra, ¿podemos preguntarnos algo sobre la guerra? ¿Por qué pasa? ¿Qué se debe? ¿Dónde es? Bien. ¿Y esto de que no los quieran acoger, nos puede remitir alguna pregunta? ¿Cómo, profe? Que no quieren acoger, que los países a los que van a acudir no los quieren acoger. Ahí podemos hablar de la naturaleza humana, porque las personas a veces no son empáticas. ¿Cuándo yo debo aceptar a alguien? ¿Cuándo no debo aceptarlo? ¿Cuáles son los límites? ¿Quiénes tienen derecho a tomar esas decisiones? Porque, por ejemplo, si acá en Chile se nos viniera a pedir refugio por una guerra, ¿quiénes toman esas decisiones? El presidente. Claro, ¿O no? ¿O los milicos? el presidente. En la frontera. Entonces, ¿y por qué ellos se podrían negar? ¿Por qué no hacen una consulta ciudadana, podríamos decir? ¿Por qué no podemos opinar? Porque pueden entrar en un conflicto, pues. ¿Por qué? A ver.
Porque si aceptan, a lo mejor el país enemigo como que se entra en guerra con ellos para ayudar. Bien, buena observación. Podrían meterse en una guerra que no quieren. Claro. Muy bien, pasemos a la siguiente. Observo que en mi ciudad hay un sistema de recogida selectiva de basura que permite separar el vidrio, los envases y los desperdicios orgánicos. Leo nuevamente. Observo que en mi ciudad hay un sistema de recogida selectiva de basura que permite separar el vidrio, los envases y los desperdicios orgánicos. ¿Qué preguntas puedo hacer a partir de esta situación? ¿Por qué está esa recogida selectiva? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Otra pregunta? ¿Qué podamos hacer a partir ¿Qué, de...? qué tanta contaminación podría haber en ese lugar? Algo así, ¿o no? Bien, sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo era la pregunta? Tiene que elaborar al menos una pregunta a partir de la siguiente situación. Observo que en mi ciudad hay un sistema de recogida selectiva de basura, donde se separan los envases, los vidrios y los desechos orgánicos. ¿Qué pregunta podemos hacer frente Eh, a esta situación? ¿Por qué si hay una recogida selectiva que yo creo que como cada cierto tiempo sigue habiendo contaminación, no se sigue contaminando el lugar? Bien, también. ¿Cuál es el Yo le impacto? puse que si, Perdón, Valentina. realmente esta acción ayuda al medio ambiente. Bien, muy bien, que era lo mismo que iba a decir yo. ¿Cuál es el impacto de esta acción? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Hay un impacto? Bien. Vamos a la siguiente. Me siento eufórico porque me ha ido muy bien en un examen importante. ¿Qué pregunta puedo surgir a partir de esta situación? Que me siento eufórico porque me fue súper bien en un examen importante. Vamos a referirnos a examen como evaluación, ¿ya? No como examen médico. ¿Realmente te servirá ese examen para tu vida? Bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? ¿O es la misma persona? ¿Qué se le ocurre otra? ¿Qué es lo que define importante para la vida de uno? ¿Qué es lo importante? ¿Por qué reaccionó así? Porque aunque le haya ido bien, pudo haber tenido otra reacción. Claro, eso vale. Y vamos ya a la última de la actividad. Mi mejor amigo está triste porque se ha muerto su mascota. Mi mejor amigo está triste porque se ha muerto su mascota. ¿Qué preguntas pueden surgir aquí? Aquí tenemos harto material. Porque se murió la mascota. Pero ¿por qué se murió la mascota? Depende. Porque si nos preguntamos así como por qué se murió y es para saber la causa de la muerte, no sé, envenenamiento, no nos sirve.
Pero si nos preguntamos así como, ay, ¿por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué se murió? Ahí ya es pregunta filosófica. ¿Por qué le importa tanto un animal? ¿Por qué era importante el animal? Bien. ¿Por qué los animales son importantes para los seres humanos? porque se tienen que morir. ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué tienen que morirse? Bien. Muy bien. Si se dan cuenta, a partir de diferentes situaciones que tenemos de manera cotidiana o, sí, coloquial o rutinaria, como quieran llamarle, siempre podemos sacar preguntas filosóficas. Siempre está la filosofía presente, ¿ya? No muchas veces nos damos ese trabajo así de poder preguntarnos a partir de las situaciones, pero en el fondo la filosofía es este cuestionamiento que está presente en nuestras vidas. La siguiente actividad es que ustedes construyan su propio sistema filosófico, ¿ya? Todas las personas tenemos un método o un sistema filosófico en el que pensamos o en el que utilizamos, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a hacer es redactar brevemente un texto sobre cuáles son las principales ideas filosóficas que ustedes tienen. Todos tenemos una filosofía propia, por decirlo de alguna manera. Yo les voy a leer el ejemplo y ustedes lo van a hacer. La idea es que una vez que lo tengan más o menos armado, lo escriban en el chat, ¿ya? El ejemplo es, mi filosofía se puede resumir en que es importante compartirlo todo y jugar limpio y no ir por ahí molestando a la gente. Hay que volver a dejar las cosas donde uno las ha encontrado. Cada uno debería limpiar lo que ensucia. No debo apropiarme de lo que no es mío. Cuando moleste a alguien, lo sentiré de veras y le diré que lo siento. Es importante mantenerse limpio, especialmente hay que lavarse las manos antes de tocar la comida. Bueno, eso ya ahora es más atingente porque hay que lavarse las manos siempre. Hay que aprender a avergonzarse cuando uno hace algo vergonzoso. Hay que comer comida sana y evitar la comida peligrosa, aunque sea tentadora. Quiero vivir una vida equilibrada, aprender, pensar, dibujar, pintar, cantar, bailar, jugar y trabajar en algo que me entusiasme, aunque no me haga rico. Quiero permanecer toda la vida atento a lo maravilloso, como el hecho de que las semillas se convierten en plantas que echan raíces y flores, sin que nadie sepa realmente por qué lo hacen. Quiero aceptar que el hecho de que los peces de colores y las demás mascotas y también las personas en algún momento morimos, pero sé muy bien que la muerte no es la última palabra, sino únicamente un eslabón necesario en el maravilloso ciclo de la vida. Entonces este es un ejemplo de la filosofía que tiene la persona que escribió el texto. ¿Cuál es la filosofía de vida que tienen ustedes en el fondo? Y que la puedan compartir en el chat. No quiero agotar más ejemplos, pero voy a separar un poco el ejemplo que da aquí. Por ejemplo, comer sano, tener un estilo de vida saludable, vivir y dejar vivir, que son como las frases que están presentes que uno puede ir desglosando. Entonces, ¿cuáles son sus propias filosofías? ¿Cuáles son sus propios sistemas filosóficos? Por ejemplo, esto de aceptar que la muerte es parte del ciclo de la vida. Eso también es un tipo de filosofía, un sistema filosófico. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir viendo cuáles son sus propios sistemas filosóficos. Como bien dice la Katy, muy bien, no hacer promesas. Eso también es un propio sistema filosófico. Vamos el resto pensando un poquito cuál es el sistema filosófico que ustedes tienen, cuál es su filosofía en particular, su filosofía sobre la vida. Todos tienen que escribir en el chat, chicos, su propio ejemplo de filosofía o de sistema filosófico. La Katy ya está lista, aunque si quiere escribir algo más, también está bien.
Profe, ¿puede explicarlo de nuevo? Cada persona tiene su propio pensamiento filosófico sobre la vida. Todos tenemos, ustedes, yo, todo el mundo tiene su propio sistema de creencias, su propio sistema de pensar de manera filosófica. Entonces tenemos el ejemplo donde vamos a suponer que es un niño que dice que para él su filosofía de vida es resumir lo que es importante y compartirlo todo, jugar limpio y no ir molestando a la gente, no ensuciar, no contaminar, ¿ya? Dejar limpio, si hiere a alguien, pedir disculpas, mantenerse limpio, habla de la higiene, la importancia de la higiene, habla también de evitar la comida peligrosa, de tener hábitos saludables. Muy bien, Nicolás, no hacer lo que no me gustaría que me hagan, eso también es una forma, un sistema filosófico. Quiero vivir una vida equilibrada, aprender a pensar, a dibujar, eso también es una forma, un sistema filosófico. Aceptar la vida como es, con sus colores, con sus matices. Profe, esto lo hacemos en un cuaderno y después le mandamos fotos, ¿o no? No, lo escriben en el chat, alguna parte, como lo está haciendo la Ah, Katy, como lo hizo el Nicolás. Escribir cuál sistema en una frase, no tiene que ser muy largo. Yo les puse un ejemplo largo como para sacar varias ideas, para que ustedes tengan una idea y lo puedan entender mejor. Pero la idea es eso. Lo que tienen que hacer es en el chat ahora ir pensando, ¿cuál es la filosofía que ustedes tienen en su vida? No hacer promesas, dice la Katy. Nicolás dice, no hacer lo que no me gustaría que hagan. Valentina dice, ser responsable y buena persona. Muy bien. ¿Qué más? Igual voy a participar, voy a poner otro ejemplo. Yo puse, todo ser vivo merece ser tratado con respeto. Joel dice, si quiero algo bien hecho, lo hago por mí mismo. Bien, también es un sistema filosófico, un pensamiento filosófico. Benjamín, aceptar a todo pensamiento sin importar si es diferente al mío, siempre cuando sea bueno. Bien. ¿Y qué me falta ahí? Montserrat y Rubén parece. tío, profe, Dígame, estoy escuchando. pero ese que dice aceptar a todo pensamiento sin importar si es diferente al mío, siempre cuando sea bueno, eh, ¿quién dice que un pensamiento es bueno o malo? O sea, Benjamín, siempre va a ser distinto. Yo povista. Sí, vos, pero tú defines lo que es bueno y puede ser distinto a lo que yo pienso. Por eso mismo, por eso digo que yo, claro, dentro es mi del pensamiento. sistema filosófico, o sea, aquí genera debate, muy buena observación, porque Sí, vos, efectivamente, vieja, estamos debatiendo, ¿quién puede decir, estamos filosofando aquí con los cabros. quién define lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? O sea, yo les he mostrado en clases anteriores que hay un montón de filósofos que vienen desde el mil y tanto antes de Cristo cuestionándose eso, qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, efectivamente, podemos generar debate. ¿Quién dice? ¿Quién lo define? Pero ahora lo que estamos haciendo es ver cuál es el sistema que cada uno construye, cuál es el que cada uno tiene internalizado. Entonces, es respetable que para Benjamín
Él acepta todos los pensamientos diferentes, aunque sean diferentes a él, mientras él los considere buenos. Entonces, dentro de su filosofía, él tiene algún criterio para decir lo que es bueno y lo que es malo. Pero efectivamente, si nos vamos a analizar, ya vamos a estudiar, no vamos a estudiar a Platón, no vamos a estudiar a Aristóteles, vamos a estudiar a Benjamín Salgado. Entonces ahí podemos estudiar y cuestionar, pues decir, ya, ¿y qué es lo que plantea como bueno Benjamín dentro de su filosofía de la vida? Benjamín, ¿qué considera usted que es bueno? No sé, pues muchas cosas buenas, Ejemplo. pero un pensamiento bueno siempre y cuando no dañe a otra persona. Por ejemplo, una persona racista para mí no es un pensamiento bueno. Bien. Y ahí vamos viendo cómo Y ahí, Benjamín va estructurando su pensamiento filosófico porque ya define lo que es bueno. Hay muchas cosas buenas y lo bueno podemos entender mientras no se dañe a otra persona. Para los demás, ¿qué es bueno? A ver, ¿están de acuerdo con esta filosofía de Benjamín, con esta forma de ver lo bueno? ¿Sí o no? Ahí quedamos. A mí no Sí, me parece. A mí no me parece. ¿Por qué no? A ver. Porque dice que tiene que aceptar todo pensamiento mientras él lo encuentre bueno. O sea, si es malo no lo puede aceptar. Como un poquito doble moral. Pero aquí usted está cuestionando, no está cuestionando el pensamiento filosófico de Benjamín, lo está atacando personalmente. Ojo ahí, ¿No? tenemos que hacer una distinción. Nosotros atacamos o destruimos los argumentos con las palabras, las teorías, ¿ya? No ataques personales, ¿ya? Entonces, aquí decir de que voy a aceptar todo lo que sea diferente siempre y cuando sea bueno es algo aceptable. No puedo ir diciendo que es doble moral. Doble moral es decir, quiero lo bueno y quiero lo malo. O quiero lo bueno pero yo hago lo malo. Eso es tener una doble moral. Es que al comienzo dice, tengo que aceptar todo pensamiento sin importar si es diferente al mío. Uh-huh. ¿Sí? pero ahí Benjamín recalca que tiene que ser un pensamiento bueno, ¿cachai? Sí, po, que tiene que ser bueno. Ya lo deja en claro. Uh-huh. Bueno, Otro pensamiento o método sistemático, filosófico, dice Rubén, cada uno con sus gustos y respetando siempre al otro. Entonces, también es otro sistema filosófico. Si se dan cuenta, la filosofía está presente en lo cotidiano, que es algo que tendía a hacer este ejercicio, porque nosotros lo que hicimos al comienzo fue ver todo lo que era teoría de la filosofía, ¿cierto? Fuimos mostrando cuáles son las preguntas filosóficas, cuántas son las respuestas posibles, ¿cierto? La diversidad de posibilidades de pensar, porque si bien tenemos un montón de filósofos, no todos piensan igual, no todos siguen las mismas ideas, hay algunos que se contradicen o se contraponen entre sí, pero siguen siendo filósofos y siguen siendo estudiantes de la filosofía. Y eso es importante ver esto, de la diversidad de las perspectivas frente a una misma pregunta. Porque, por ejemplo, aquí tenemos diversidad de perspectivas frente a la misma pregunta. ¿Cuál es el sistema filosófico? Para Benjamín, aceptar todo pensamiento sin importar si es diferente al mío, mientras sea bueno. Para Rubén, cada uno con sus gustos y respetando siempre al otro. La Katy decía no hacer promesas. ¿Quién más? Nicolás decía no hacer lo que no me gusta que me hagan. Valentina decía ser responsable y buena persona. Si yo quiero hacer algo bien hecho, lo hago por mí mismo. Entonces ahí vamos viendo la diversidad de perspectivas frente a la misma pregunta.
También vimos por qué nos seguimos preguntando, ¿ya? ¿Por qué nos seguimos preguntando? ¿Por qué la filosofía sigue vigente? Si la vienen estudiando hace tantos años atrás, ¿por qué todavía la estudiamos? ¿Por qué nos seguimos preguntando? También vimos el mito de las cavernas, que es la base para entender un poco la filosofía. Y por último, lo que estábamos haciendo ahora es cómo la filosofía, cómo todo este pensamiento y estudio nos sirve, cómo nos ayuda a pensar, cómo eso lo podemos traspasar o traspolar a lo que vivimos actualmente. Y para eso teníamos que hacer este ejercicio, ¿cierto? Donde lo que hacemos al observar situaciones y poder cuestionarnos y preguntarnos y crear nuestros propios sistemas filosóficos, vamos teniendo una visión panorámica de la vida, vamos teniendo esta actitud reflexiva, vamos teniendo esta capacidad de análisis de la realidad, del mundo, vamos a tener argumentos que son buenos y vamos a tener también una formación ética y ciudadana que es importante. Entonces, esta era la actividad para cerrar todo lo que es nuestra retroalimentación. Hasta aquí, dudas, consultas. No, profe. ¿No? En síntesis, la filosofía es un saber crítico que va a examinar racionalmente cada postulado. Y es aquí donde yo hacía el alcance, Joel, porque aquí lo vamos a hacer a través de la racionalidad. Y nos vamos a ir solo a los conceptos. No nos vamos a ir a lo de la persona. Pero es que tú lo dices y no lo haces. No, la filosofía no le importa eso. A la filosofía le importan los conceptos importantes, como qué es lo bueno, por qué nos morimos, qué pasa después de la muerte. Conceptos más duros. Además de ser este saber, que lo va a examinar todo, es un saber racional, o sea, lo vamos a ir analizando, fragmentando, cuestionando a través de la razón. Y vamos a ir justificando racionalmente la filosofía. La filosofía también es un saber que se está constantemente actualizando. Siempre está surgiendo nuevas teorías, siempre se están surgiendo nuevas preguntas, siempre se están leyendo. Entonces es importante que entendamos la filosofía también como un saber que, a pesar de que nació hace miles de años en un lugar muy lejano a la realidad de nosotros, actualmente tenemos filósofos chilenos, tenemos filósofos contemporáneos que tienen una filosofía. Y es más, cada uno de nosotros puede tener su propia filosofía y puede filosofar y ser un filósofo más. Como yo ponía de ejemplo a Benjamín, si quisiéramos estudiar, dejar los clásicos y estudiar la filosofía personal de cada uno de nosotros, podríamos estudiar la filosofía mía, la filosofía de Catherine, de Nicolás, y empezar ahí a estudiar también y filosofar al respecto. Es importante entender que es un saber universal, que existe aquí en la China, en todo el mundo, y todo el mundo tiene el mismo lenguaje filosófico, pero que también es interdisciplinario. La filosofía no se entiende como algo que está solo y fuera del mundo, sino que es algo que está presente en el lenguaje, en la ciencia, en la política, en el arte, la filosofía, en las matemáticas, en todas partes está presente la filosofía. Simplemente no nos damos tiempo o no nos damos cuenta de que está ahí. La filosofía es universal e interdisciplinaria. Entonces debemos entender que los saberes filosóficos siempre van a ser racional, sistemáticos y críticos. Siempre van a pasar por la razón, siempre van a tener una metodología y van a tener esta reflexión crítica de la vida. Pero entendiendo crítico no como algo negativo, ¿ya? No como criticar, ¡ay, qué mala tu comida! No, crítico de tener una opinión con argumentos. A ese tipo de crítico o de crítica, ¿ya? Generar una opinión a partir de una situación con argumentos para respaldar esta opinión. A eso nos referimos con crítica. Y por último, la filosofía es problematizadora. Los filósofos valoran más las preguntas que las respuestas, por ende, siempre las buenas preguntas permanecen a lo largo del tiempo. Lo que yo les contaba sobre
no me acuerdo si era Platón o Sócrates, que decía de que él, si a él lo arrestaban o lo encerraban en una jaula y le daban 90 minutos para salir, él iba a pasar 80 minutos pensando la pregunta correcta para en 10 minutos responder y poder salir. Porque para los filósofos es mucho más importante las preguntas que las respuestas. Y de situaciones cotidianas siempre van a ir generando problemáticas o encontrando problemáticas. Hay muchos filósofos o muchos pensamientos que nosotros tenemos en la realidad actual que vienen desde la filosofía. Por ejemplo, el comunismo, el socialismo son pensamientos filosóficos o pensamientos que derivan de algún filósofo, en este caso de Marx. También el liberalismo viene de Adam Smith. Y el pensamiento feminismo o el feminista no viene de ahora. También sale a partir de la filosofía de ciertos filósofos como los que ustedes pueden apreciar en la diapositiva. Y para terminar, dejarles la reflexión, porque muchas veces cuando no tenemos este pensamiento filosófico, este pensamiento crítico de la vida, y no nos preguntamos realmente qué es lo importante, o no nos hacemos estos cuestionamientos, cometemos errores, tomamos malas decisiones. Hay un ejemplo con la película Jurassic Park. ¿La han visto? ¿La conocen? La de los dinosaurios. Sí, profe. Dentro de esta película, los científicos estaban tan ensimismados, tan enfocados en ver si ellos podían generar dinosaurios, crear a través del ADN y de los avances científicos dinosaurios, que jamás se preguntaron si debían hacerlo. Y muchas veces, o sea, si hubiese habido un filósofo, les hubiese dicho, oye, pero ¿para qué lo van a hacer? ¿Por qué quieren hacerlo? Pueden hacerlo, pero ¿para qué? Entonces, muchas veces pasa eso, que cuando nosotros desarrollamos nuestro pensamiento filosófico no vamos a cuestionar si podemos o no podemos hacerlo, sino que vamos a decir, ¿es realmente importante hacerlo? ¿Es bueno? ¿Debo hacerlo? Voy a ir a otro nivel, más profundo del simple hecho de, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Nos vamos a nuestro ticket de salida. ¿Hay dudas, consultas? No, profe, ¿No? ninguna. ¿Ninguna? Ya. Nos vamos al ticket de salida. El ticket de salida tiene como preguntas su nombre, escriba una pregunta filosófica, por qué es importante la filosofía y evalúe su participación en la clase. Ahí sí. 1 muy mala, 7 muy buena. Y una vez que terminen el ticket de salida, escriben en el chat, listo, terminado, dedito para arriba. Ya. Que tengan una excelente tarde, un buen fin de semana y felices fiestas Chao, patrias. profe. Chao, que estén bien. A medida que van terminando, van saliendo. Chao, profe, cuídese. Que tenga buenas fiestas. Gracias, chao. Chau.
¿Terminó Rubén?